Buenos días. El tema de la clase de hoy es la economía campesina y la economía de comunidades. Hay alguna diferencia entre ambos conceptos que vamos a especificar más adelante. La economía campesina es una forma de organización de la actividad económica que se encuentra ampliamente difundida en las zonas rurales de distintas regiones del mundo. En la mayoría de los países latinoamericanos representa una parte significativa de la economía agraria y de la población rural. Pero la que llamamos economía campesina no es en realidad un modo único, homogéneo de organización económica, porque se observan diferencias bastante significativas entre un país y otro país, e incluso al interior de zonas dentro de una misma realidad nacional. Esas diferencias son el resultado de procesos históricos, de distintos modos de acción estatal en la promoción campesina, de diferentes grados de penetración de la economía mercantil y capitalista en el entorno de la economía campesina, de diferencias tecnológicas, climáticas, culturales y también de ambientes naturales. No obstante todas esas diferencias, es posible identificar un conjunto de rasgos comunes que son propios de la economía campesina, que se los encuentra en diversos contextos. En general, la economía campesina se caracteriza por la pequeña propiedad agrícola, que a veces se lo llama también el minifundio, explotado por unidades familiares, de acuerdo con una lógica operacional que está orientada no a la obtención de ganancias monetarias, sino a la satisfacción de las necesidades de consumo y a la reproducción de las condiciones de existencia de sus integrantes. Muy a menudo esas unidades económicas encuentran una primera instancia de articulación a nivel local, en alguna forma de comunidad campesina que las inserta en una estructura comunal o regional, conforme a complejas relaciones y también a diferentes maneras de articulación entre ellas. Nosotros en esta clase vamos a examinar con algún detalle estas características que en realidad han sido muy estudiadas y han sido destacadas por numerosos investigadores de la economía campesina, pero lo haremos utilizando nuestro marco teórico, nuestro propio modelo analítico y conceptual, que hemos venido exponiendo en las unidades anteriores de este curso. La unidad básica de la economía campesina es la que llamaremos unidad económica campesina o unidad familiar campesina. Esa unidad es el sujeto nuclear de la economía campesina, de manera que cualquier agregación comunitaria superior se constituye siempre como una agrupación de unidades económicas de tipo familiar. Característica relevante de la unidad económica campesina es el hecho de que cumple simultáneamente y de manera notablemente integrada las funciones de producción, de distribución y de consumo. La misma familia campesina como unidad social es el fundamento de esas actividades productivas, distributivas y de consumo, de manera que es en torno a la familia que se articulan tanto los recursos económicos utilizados en la producción como los objetivos de la actividad económica. La familia está compuesta por los padres, los hijos, los abuelos, los nietos, otros parientes e incluso allegados. Estamos hablando de la familia campesina ampliada como un núcleo de las actividades de producción y de consumo y que es el sujeto también de las relaciones económicas que
ella establece con el entorno, con el exterior. Examinemos entonces esta unidad económica campesina, primero en cuanto a sus factores, luego en cuanto a sus relaciones económicas, tanto internas como externas, y enseguida respecto a los objetivos perseguidos por ella conforme a sus particulares criterios de racionalidad y al modo en que buscan ser eficientes. Los factores. La fuerza de trabajo en las unidades económicas campesinas es básicamente la de los mismos integrantes de la familia que están en condiciones de cumplir labores útiles. Desde el punto de vista económico, la familia campesina como tal se constituye como una unidad de trabajo y puede reconocerse entonces en el trabajo familiar el factor que se constituye como la categoría organizadora de la unidad económica. Entre los componentes de la familia tiende a estructurarse una cierta división elemental del trabajo en función de los roles y relaciones de parentesco, de las capacidades personales de cada integrante y de las decisiones que adopta el jefe de familia en orden a que se puedan satisfacer las diferentes necesidades de la producción. Básicamente puede diferenciarse el trabajo de los hombres, del trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, del trabajo de los ancianos, etc. La participación de toda la familia en el trabajo incluye actividades de la más variada índole. El trabajo en la chacra o parcela, en todos sus aspectos, en sus diferentes estaciones, el trabajo del pastoreo y la crianza del ganado y de las aves de corral, la preparación de comida, de chicha, de algunas conservas de frutas, la mantención, reparación y mejoramiento de las instalaciones, el tejido incluso y algunas labores artesanales, el cuidado de los enfermos y también la participación en algunas actividades ceremoniales o de carácter social. Todo esto hace muy difícil evaluar cuál es el tiempo de trabajo ocupado por cada miembro de la familia y también cuantificar el tiempo de trabajo realizado por la familia en su conjunto. La intensidad, la especialización y la calidad del trabajo también son diferentes y habría que hacer en cada caso las distinciones correspondientes. De todas maneras, la distinción entre trabajo productivo y trabajos vitales útiles al desarrollo de la vida es difícil de hacer en la economía campesina, dado que existe esa integración tan fuerte entre los distintos aspectos de la subsistencia y de la reproducción de la vida familiar asociadas a la actividad económica integrada de la unidad campesina. En este sentido, la noción de empleo es naturalmente inadecuada para referirse a la fuerza de trabajo en la economía campesina. En ella tampoco corresponde hablar de desocupación o de cesantía, porque toda la fuerza de trabajo disponible es utilizada de algún modo en el proceso productivo, cualquiera sea el rendimiento o las capacidades de cada persona. La intensidad con que se trabaja depende de una serie de circunstancias y de factores, siendo muy decisiva la proporción que exista entre el número de miembros de la familia cuyas necesidades de consumo hay que satisfacer, el número de integrantes de la familia que están en condiciones de trabajar y la cantidad de tierra y de demás recursos que están disponibles para esa actividad familiar. Entonces, es evidente que habrá una tendencia a intensificar el trabajo a medida que lo que podríamos llamar el coeficiente de dependientes por persona activa y de dependientes por hectárea de tierra tienda a elevarse. Con respecto a la fuerza de trabajo, cabe agregar que ocasionalmente las unidades campesinas utilizan trabajo externo al grupo familiar, que contratan, y también algunos de sus integrantes realizan trabajos
fuera de la unidad campesina. En este sentido se dan distintas situaciones. Por ejemplo, en algunas épocas del año, los requerimientos de trabajo para las actividades agrícolas internas, por ejemplo, la cosecha, la siembra, sobrepasa las disponibilidades de trabajo que existen en la familia, por lo que hay que demandar trabajo externo y contratarlo, o ofrecerle ciertas condiciones que justifiquen que esos trabajadores lleguen a operar en esa unidad. En otros momentos o en otras circunstancias ocurre al revés. Los requerimientos de trabajo son menores a las disponibilidades de trabajo que existen, de manera que estas unidades familiares están en condiciones de ofertar trabajo hacia afuera. Estos trabajos fuera de la propia unidad económica campesina pueden ser efectuados en base a relaciones económicas de distinto tipo, dando lugar a procesos bastante complejos de interrelación comunitaria y de participación en el mercado, como vamos a precisar un poco más adelante. En cuanto a lo que podemos llamar el factor administrativo o de gestión, que en la unidad económica campesina se asocia muy directamente a la fuerza de trabajo, está dada básicamente por el jefe de familia. Hay un jefe de familia que tiene a su cargo tanto la dirección de la familia como unidad familiar, como unidad humana, social, como la gestión de los distintos recursos que componen la unidad económica campesina. Sin embargo, hay que hacer notar que la toma de decisiones respecto a la asignación de la fuerza de trabajo familiar a las distintas tareas y actividades muchas veces se encuentra separada entre los padres. Por ejemplo, el hombre, el varón, organiza el trabajo en la producción, decidiendo quiénes participan y cómo lo hacen, mientras que la mujer organiza los trabajos de apoyo a la producción. Por ejemplo, la preparación de comidas, la mantención del equipamiento, la crianza de las aves de corral, etc. Y se encarga de organizar las actividades de distribución, incluyendo la comercialización, o sea, aquella parte de la producción que se comercializa hacia afuera. Y ella organiza también las actividades de consumo y una serie de servicios esenciales para la vida familiar, como son las atenciones de salud, la participación en la educación, en la escuela, etc. Nótese que nos estamos refiriendo a las decisiones y a la organización de esas distintas actividades como decisiones sobre ellas, no necesariamente a su ejecución, porque al referirnos a la fuerza de trabajo aludimos a cómo ellas se organizan con una cierta división del trabajo. Pero al hablar, como hacemos ahora, del factor administración o gestión, nos estamos refiriendo a la toma de decisiones. Otro factor productivo, los medios de trabajo, como factor integrante de la unidad económica campesina, están compuestos fundamentalmente por el conjunto de los bienes productivos y de los recursos naturales que son constitutivos del patrimonio de la familia campesina. Obviamente que el más importante de estos bienes es la tierra, un factor que generalmente es escaso en cantidad y que también suele ser de baja calidad productiva, no como resultado de alguna ineficiencia de la economía campesina para desarrollar este factor productivo, sino como efecto de la dominación de las haciendas y de los latifundios sobre los campesinos y las comunidades comuneras, de tal manera que las tierras más productivas históricamente van siendo apropiadas por los grandes propietarios de tierra y la economía campesina va restringiéndose a sectores agrícolas de menor calidad o de menor productividad. Por otro lado, en el campo, en la economía campesina, las tierras no se venden, o sea, casi no se puede hablar de un mercado de tierras al que puedan acceder los campesinos.
no es que unos campesinos puedan comprarle tierra a los vecinos. Y también en muchos países hay políticas públicas que han ido modificando los regímenes de tenencia de la tierra con criterios políticos y técnicos que a veces son ajenos a la economía campesina. Y eso también va determinando cuáles son las condiciones en que el factor medios materiales de producción y fundamentalmente la tierra están a disposición de la economía campesina. Casi todos los demás medios de trabajo dependen, tanto en calidad como en el tipo de ellos, del número de miembros de la familia que están en condiciones de utilizarlos y de controlarlos. Un recurso material importante es el ganado y los animales y las aves de crianza, que sirven para complementar la producción, como también para darle a la economía campesina familiar una reserva de seguridad para enfrentar periodos o situaciones o estaciones de mala cosecha y de baja productividad en la producción agrícola. Están también los implementos y equipamientos necesarios para la producción agrícola, ganadera y artesanal, tales como herramientas de distinto tipo, los establos, sierras, aperos, arados, animales de tiro, bicicletas, máquinas de coser, etc. Entre los medios de trabajo hay que considerar también ciertos recursos naturales o que han sido elaborados, pero que no son de propiedad familiar, sino que son de la comunidad campesina o que son de propiedad comunera y a veces de propiedad cooperativa. Tal es el caso, por ejemplo, de los canales de riego, de los caminos, de tractores y otras maquinarias agrícolas de alto costo que son utilizados en común y en forma individual con algún sistema de rotación entre las familias. La importancia de los medios de trabajo y en particular la importancia de la tierra en la economía campesina ha llevado o podría llevar a algunos a pensar erróneamente que sea la tierra el factor que en estas formas económicas se constituye como el elemento o la categoría organizadora. Esa creencia se asocia a otra de carácter más general, a la que hicimos alusión en alguna de las clases anteriores, de pensar que lo más importante para calificar el modo de producción, y sería esto también válido en consecuencia para la unidad campesina, sería la estructura de propiedad. Nosotros, frente a esas ideas, consideramos necesario precisar que en la economía campesina los medios de trabajo, incluida la tierra, las herramientas, los insumos, no se constituyen como un capital, sino más bien como recursos que para los campesinos tienen más un valor de uso que un valor de cambio. No están allí para ser vendidos, no tienen un valor monetario. El objetivo de ellos es servir en la actividad económica, o sea, usarlos y reproducir de manera ampliada o incrementada la dotación de los medios de trabajo, pero no con el objeto de ir acumulando capital, sino con el objeto de facilitar el trabajo y la reproducción de la familia como una unidad de vida y como una unidad de trabajo. Podemos corroborar esto también señalando que es un hecho que los campesinos no venden la tierra y tampoco venden sus herramientas. Prácticamente no existe un mercado de tierras ni de herramientas que se intercambien entre los campesinos. Se las pueden prestar incluso por periodos prolongados, pero no las comercializan. Examinemos ahora el factor financiero, que no es muy importante en la economía campesina, pero existe, a pesar de que una parte considerable de la economía campesina, como hemos dicho, no involucra transacciones monetarias. En general, se trata de un fondo de reservas en dinero o de ciertos bienes atesorados que pueden ser
vendidos con facilidad en caso de necesidad. Ese fondo se utiliza habitualmente en algunas actividades normales, como la adquisición de semillas, de abonos, de aperos, de mercancías y servicios que no pueden ser producidos al interior de la unidad campesina o que son más bien de origen industrial, y se utilizan también de modo extraordinario en caso de ciertas necesidades que se presentan ocasionalmente. Por ejemplo, frente a enfermedades de algunos miembros de la familia, ante ciertas sequías o calamidades naturales, o cuando hay un matrimonio y se requiere realizar ciertos gastos especiales. En determinadas circunstancias, las unidades campesinas incluso pueden recurrir al crédito, que puede ser en dinero o en especie, y que puede provenir de los bancos, o bien de cajas de crédito, de cooperativas, o de comerciantes y prestamistas particulares. En cuanto al factor tecnología, el factor tecnológico, este es un factor que se encuentra íntimamente entrelazado con la cultura y con el hábitat de la vida campesina, que a veces resulta difícil distinguirlo como un factor distinto de la cultura misma en que se inserta la unidad económica. Pero ciertamente el saber hacer, la tecnología, ocupa un lugar de primerísima importancia en la reproducción de esta forma económica a través de los siglos. Se trata básicamente de un saber acumulado, de un saber hacer, de conocimientos prácticos sobre los cultivos, sobre las técnicas de producción, sobre el medio ambiente, sobre la conservación de productos y también sobre los ciclos ecológicos. Conocimientos que son compartidos por las comunidades a nivel de las microrregiones o de agrupaciones de comunidades y que se transmiten bastante inalterablemente de padres a hijos por generaciones. A este acervo tradicional se suman ciertas innovaciones que eventualmente ocurren, pero que solo se incorporan luego de prolongados y exitosos procesos de experimentación, y a veces son introducidos por los gobiernos o a través de iniciativas que provienen del mercado, pero que los campesinos los incorporan una vez que realmente entienden de qué se trata, se apropian de su funcionamiento y han verificado que son exitosos y que aumentan la eficiencia de su trabajo. Hay que decir también que una parte de todos esos conocimientos que llamamos el saber tecnológico de la economía campesina son el fruto de prácticas productivas que se van dando a nivel de cada unidad económica. Sin embargo, la parte más significativa de ese saber involucra a comunidades enteras o incluso trasciende a comunidades y son saberes de pueblos enteros. Entonces, el factor que llamamos tecnología se constituye como una especie de cultura o de subcultura campesina que se reproduce incluso mediante normas consuetudinarias y procedimientos ceremoniales relativos al manejo de las tierras y de las aguas, a la combinación de los cultivos, a la crianza de animales y a su combinación con las actividades agrícolas y artesanales, la conservación de los productos, evitando que se erosionen, la conservación del campo, que no se deterioren, que no se empobrezca la tierra, lo cual implica rotar ciertos cultivos, por ejemplo. Es un saber también importante sobre los cambios climáticos estacionales o no estacionales, ¿no? El aprovechamiento de microclimas, etc. Todo esto es parte de los elementos o factores que se emplean en la economía campesina.
Nos vamos a referir ahora a el segundo criterio de diferenciación de las formas económicas, que son las relaciones económicas. ¿Cómo son las relaciones económicas en la economía campesina? Lo veremos primero a nivel de la unidad económica. En la unidad económica campesina, cuya base dijimos que es la familia, las relaciones económicas principales, a través de las cuales se distribuyen los bienes y servicios producidos, son relaciones de comensalidad. En este sentido, las características que indicamos en la clase anterior, en que nos referimos a la familia como unidad económica, se hacen presentes también en la economía campesina, con algunas diferencias o con algunas connotaciones especiales que derivan de las condiciones materiales, de las condiciones técnicas y de las condiciones culturales de la comunidad campesina. La comensalidad se observa ante todo en el hecho de que el patrimonio de medios de producción y de los demás factores, así como también los ingresos generados por la unidad económica, no tienen un carácter individual, no son de propiedad particular de uno u otro miembro de la familia, sino que son de propiedad grupal, son de propiedad familiar. Y en este sentido, los ingresos de una familia pueden definirse como indivisibles, en el sentido que no se hace una diferenciación entre partes correspondientes a los distintos miembros de la familia, tratándose en realidad tanto de un patrimonio como de un ingreso familiar global. La comensalidad se manifiesta también en el hecho que el cálculo de ganancia en sentido estricto, o sea, como diferencia entre el valor de la producción y el valor de los recursos invertidos para realizar esa producción, que es un cálculo característico de las unidades económicas que proceden conforme a relaciones de mercado e intercambios, ese cálculo está ausente en la unidad económica campesina. En ella, entre el proceso de producir los bienes y el proceso de consumirlos, no existen mediaciones monetarias, ni tampoco intervienen intermediarios que establezcan supuestas equivalencias de cambio. En la economía campesina, producción, distribución y consumo están bajo el control de los mismos sujetos que toman sus decisiones en función de las necesidades familiares, de las capacidades de cada uno de sus integrantes, y lo hacen de acuerdo a sus propios modos de pensar, de sentir, de relacionarse, de comportarse, etcétera, que son muy constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay que señalar que la unidad económica campesina no es autárquica, o sea, no es una isla autosuficiente, sino que se halla inserta normalmente en una comunidad de base territorial y comunal, junto a otras unidades campesinas que constituyen un conjunto relativamente integrado. Entre familias campesinas de un mismo lugar, de un mismo territorio, vecinos, se comparten en base a normas consuetudinarias o a veces a acuerdos reglamentados, por ejemplo, el uso de determinados recursos naturales, como el agua y otros, o el uso de ciertos equipos de trabajo. Me refería antes a que existen una colaboración en la ejecución de ciertos trabajos y también frente a situaciones de emergencia o de necesidades que un grupo familiar solo o independientemente no logra enfrentar con sus propios medios. Se constituye de esta manera una comunidad campesina, llamada también a veces comunidad rural o colectividad local, o una comuna o realidad comunera. De esta manera se configura un sistema de interrelaciones entre unidades económicas campesinas que es necesario para la reproducción de la economía campesina y que pone de manifiesto
por un lado, la extensión de las relaciones de comensalidad más allá de la unidad económica familiar, o sea, también hay comensalidad entre familias. Y por otro lado, pone también de manifiesto el establecimiento de más complejas relaciones de reciprocidad, de donaciones, de intercambios, y por otro lado también están las tributaciones, es decir, los pagos que se hacen al municipio o al Estado, que son exigidos como impuestos. A nivel de la comunidad rural, o sea, esta comunidad más amplia, nosotros observamos que hay también comensalidad en la producción, reproducción y en el uso compartido de conocimientos, de saberes tecnológicos. También en la utilización de ciertos medios de trabajo que son de propiedad común, como el agua de riego, las tierras o montes de pastoreo, que no tienen un solo dueño, sino que están a disposición de varias familias. También, y de manera bastante significativa, hay circunstancias en que se ejecutan algunos trabajos que son de beneficio común y que implican la realización de comensalidad. Por ejemplo, la limpieza de canales, que hay que hacer 1 o 2 veces al año, limpiar los canales para el regadío, la abertura o la mantención de caminos, la construcción o la reparación de la escuela, el cultivo de ciertos terrenos que son de propiedad comunal, etc. En esos casos también tiende a asociarse la producción con el consumo, de manera que cuando la comensalidad se extiende al nivel de la comunidad más amplia en el uso de recursos y en el trabajo en común, también el consumo se verifica en términos comunitarios. Por ejemplo, el uso de los bienes y de los servicios que han sido producidos, pero también la preparación y el consumo de alimentos durante el proceso de producción, la realización de actos ceremoniales que involucran servicios comunitarios, la realización de fiestas, que son muy comunes, de celebraciones campesinas. También se observan en la economía campesina entre las diferentes familias o unidades económicas campesinas muchas relaciones o flujos de reciprocidad, particularmente en la forma de prestación y de contraprestación de fuerza de trabajo en relación de necesidades que son complementarias. Hay que señalar también que, y esto ha sido destacado por muchos investigadores, no siempre estas prestaciones recíprocas de trabajo son simétricas, porque los aportes de trabajo entregados y recibidos, o sea, los que entrega y los que recibe cada familia, pueden ser muy diferentes. Una familia con más tierra necesita más fuerza de trabajo de la que puede ofrecer a otros, mientras que una familia con menos tierra, pero con más personas viviendo de ella, le ocurre lo contrario, está más disponible para realizar trabajo fuera. Otra forma de reciprocidad, que es característica de la economía campesina, es el hecho de que se prestan herramientas y maquinaria, lo cual se efectúa con mayor o menor libertad según el tipo de vínculos culturales, sociales o de parentesco que vinculan a unas unidades campesinas con otras. Pero esto es tremendamente habitual, el prestarse herramientas, maquinarias, incluso animales, para la prestación de ciertos servicios. También hay donaciones, relaciones de donación entre unas unidades y otras, aunque esto en realidad es en muy pequeña escala, porque lo más habitual en la economía campesina es siempre que se busca un equilibrio y una compensación entre lo que cada uno entrega y lo que cada uno recibe. Pero hay donaciones, por ejemplo, en el caso de ciertas fiestas o de ciertas celebraciones.
en que los que tienen más donan al resto una mayor cantidad de lo que poseen. Pero también hay donación en la aportación de trabajo productivo para los trabajos de la chacra o de la parcela de unas personas a otras, lo que podríamos llamar en otro lenguaje trabajos voluntarios. Y también hay donación de trabajo en ocasión de algunas obras especiales, como por ejemplo la construcción o el techado de una casa, la construcción de un cerco. Estas relaciones de donación, igual que las de comensalidad, tienden a consolidar los vínculos de comunidad y de parentesco que se establecen entre unidades familiares de una misma región o de una misma zona agrícola. Se han introducido también relaciones de cooperación formales en algunas zonas, y esto ha sido el resultado de la promoción de cooperativas campesinas por parte de los poderes públicos, por ejemplo, que exigen a veces la formación de estas asociaciones legales como un requisito para aportarles recursos técnicos y financieros. En otros casos, la formación de cooperativas ha sido producto de la acción educativa o promocional del propio movimiento cooperativo, que propone esta forma de asociación como un modo realista y solidario para enfrentar problemas comunes derivados de la expansión del mercado capitalista. Entonces la cooperativa es una manera que tiene la economía campesina o los campesinos de asociarse para participar en el mercado, por ejemplo. Hay que agregar, siempre en el ámbito de las relaciones económicas, que la economía campesina y cada una de sus unidades familiares mantienen también relaciones con el mercado de intercambios y también con los sistemas públicos de regulación y de asignación de recursos. Hay siempre una cierta cantidad de bienes de consumo, de equipos de trabajo, de servicios, etcétera, que la unidad económica campesina y la economía campesina en su conjunto no está en condiciones de proveer autónomamente y, por lo tanto, deben ser adquiridos en el mercado mediante relaciones de intercambio, o sea, pagando por ellos. Los productores campesinos entonces deben procurar constituir un cierto fondo de reservas en dinero para satisfacer la reposición y el mejoramiento de esos medios de producción que ocupan, y la formación de ese fondo de reservas lo pueden lograr también ofertando una parte de su producción al mercado. Toda la producción que no se consume internamente queda disponible para ser vendida. También requieren dinero para comprar productos de origen industrial que se utilizan normalmente en la vida campesina, por ejemplo, para comprar bicicletas, radios, televisores, hoy día máquinas de coser, bienes de consumo que no son producidos por la unidad económica campesina. Además de lo que pueden recabar por la venta de los productos, con el objeto de generar mayores ingresos monetarios, habitualmente los campesinos ofertan también hacia afuera una parte de su fuerza de trabajo. O sea, trabajan fuera de la comunidad campesina por el correspondiente salario. Lo pueden hacer ocasionalmente o a veces un miembro de la familia lo hace de manera estable o más permanente. De esta manera, una parte de la actividad económica de los campesinos se orienta hacia el sector mercantil externo a la comunidad campesina, implicando por lo tanto relaciones de intercambio consistentes en flujos de productos y de trabajo hacia afuera y de flujos de dinero hacia adentro. Y en algunas ocasiones la compra, que implica salidas de dinero y entradas de ciertos productos. A veces también hay relaciones de intercambio monetizado entre unidades económicas dentro de una misma comunidad campesina, sea con respecto a determinada parte de la producción excedentaria como a cierta proporción o provisión
de fuerza de trabajo. O sea, también se contratan fuerzas de trabajo y se venden bienes de unas unidades campesinas a otras. Las unidades económicas campesinas y las comunidades campesinas finalmente participan también en relaciones de tributación y asignación jerárquica. O sea, cada vez que pagan impuestos por la venta de los productos o por la fuerza de trabajo que se emplea de manera asalariada, como también por el uso de ciertos medios de trabajo. Por ejemplo, se pagan derechos de agua, se pagan impuestos patrimoniales, etc. O sea, se tributa hacia el Estado. Y también las unidades campesinas son receptoras de servicios provenientes del sector público, del sector regulado de la economía, tales como servicios de educación, de salud, los servicios de electricidad, de agua potable, asistencia técnica, asistencia crediticia, etc. Este tema de las relaciones de la economía campesina con el resto de los sectores y circuitos económicos que conforman el mercado de intercambios y el sector público es en realidad bastante más complejo y presenta muchos aspectos y problemas y diferencias de una región a otra. Asociado a esto, mucho se ha discutido y se cuestiona de si esta forma económica, la economía campesina, representa solo una sobrevivencia de procesos tradicionales que están en vías de extinción, o bien si son una forma de organización económica capaz de sobrevivir y de mantenerse, no obstante los procesos de modernización, e incluso algunos ven y piensan que existen posibilidades de crecer y que se desarrollen como unidades que tienen un contenido alternativo, dadas las características sociales, culturales y los modos en que se desarrollan, y que puedan de alguna manera ser formas que nos permiten pensar que en el futuro algunos aspectos de la economía campesina pudieran reproducirse y pudieran extenderse al conjunto de la sociedad. Sobre todo piensan en este sentido quienes perciben riesgos importantes de una caída del sistema mercantil, de un deterioro del capitalismo, de una crisis de las fuentes de energía, etc. Y entonces muchos piensan que estas formas de unidad económica campesina de alguna manera enseñan cómo se puede vivir en un contexto futuro, eventual, en que no se disponga de un funcionamiento normal de los mercados o no se esté en condiciones de emplear las fuentes de energía que son las que permiten la producción industrial, el desarrollo de las ciudades y la vida moderna en general. Nosotros aquí no queremos entrar en una discusión que durante algún tiempo, algunas décadas pasadas, dio lugar a la contraposición entre quienes eran denominados los campesinistas y los descampesinistas, o sea, los que querían más economía campesina y los que más bien pensaban que la economía campesina era un resabio de formas antiguas que lentamente irían desapareciendo. Más allá de ese debate, me parece importante más bien dejar establecidos aquí algunos elementos que, en base a los datos que han sido aportados por los estudiosos de esta realidad, pueden ser interpretados de una manera nueva a partir del modelo analítico y conceptual de la economía alternativa que hemos estado exponiendo acá. Por ejemplo, sobre el carácter no capitalista, alternativo y solidario de la unidad económica campesina, a mí me parece que no es necesario ahondar mayormente, dado que es bastante evidente por todo lo que hemos señalado y también dado el hecho de que es la fuerza de trabajo, la categoría organizadora, dado que son las relaciones económicas
de comensalidad, de reciprocidad, las que predominan en ella, y dadas también las formas de propiedad de carácter familiar o comunal que las caracterizan. O sea, con estos criterios, claramente la economía campesina es una economía no capitalista y adquiere las connotaciones de la que llamamos economías alternativas. En cambio, tal vez merece mayores análisis o consideraciones el supuesto carácter de transición en que se encontraría la economía campesina como resultado de su creciente participación en el mercado de intercambios y también su creciente inserción en las políticas públicas, o sea, en el sector regulado de la economía. Lo que desde un punto de vista que podríamos considerar estructural me parece decisivo en este sentido es la importancia relativa que en la operación económica de estas unidades asuman las relaciones de intercambio mercantil. O sea, no es la participación en los intercambios lo que puede llevar la economía campesina a dejar de tener sus características distintivas. Más bien, como hemos dicho, siempre ha participado en el mercado y de hecho debe considerarse como algo normal, inherente a su propio modo de ser tradicional, el participar en el mercado. Lo decisivo no es el hecho de que participen entonces, sino si esa participación, que tradicionalmente ha estado subordinada y ha sido secundaria respecto a las relaciones de comensalidad, de reciprocidad y de cooperación, siga creciendo y alcance un desarrollo tan amplio que llegue a predominar en el conjunto de la operación de la unidad, o sea que la mayor parte de las actividades económicas se realicen en términos de intercambio y se calculen y valoricen en términos monetarios. En la economía campesina tradicional, la participación en el mercado de intercambio normalmente se encuentra subordinada a los requerimientos del desarrollo interno. Por ejemplo, se ofertan los bienes producidos que exceden las necesidades de consumo, pero la organización de los cultivos, la variedad de cultivos que allí se realizan y de crianza, está determinado por las exigencias del autoconsumo. O sea, no se produce monocultivo en escala que podría mejorar las condiciones de comercialización, sino que se hace un pluricultivo orientado a satisfacer las necesidades internas de consumo de la propia unidad económica, de la propia familia y del entorno comunitario. Incluso las cantidades que se venden no están determinadas en el momento de la cosecha, sino que el campesino va sacando a la venta pequeñas cantidades en función de sus necesidades de tener dinero para comprar ciertos bienes en el mercado. Algo similar sucede respecto a la oferta de trabajo asalariado o a la eventual contratación al interior de la unidad económica campesina de trabajo externo. Se recurre a ello normalmente después de utilizar la fuerza de trabajo propia dentro de la unidad familiar o de la comunidad comunera. O sea, hay preferencia por esta ocupación y el asalariamiento en actividades externas es, en cierto modo, un recurso forzado. Se recurre al empleo asalariado cuando es indispensable para obtener ingresos complementarios que la unidad económica no alcanza a proporcionar. Ahora, sin duda, hay un problema serio cuando, por diversas razones sociales o culturales, se incrementan los gastos en dinero, alterándose la estructura del consumo familiar mediante la incorporación creciente de productos de origen industrial. Por ejemplo, la sustitución de abonos naturales por fertilizantes sintéticos lleva a incrementar las necesidades de dinero, las que pueden ser satisfechas solo recurriendo en mayor escala al mercado externo, vendiendo más productos o contratando más trabajo hacia afuera.
Lo mismo sucede cuando en la unidad económica campesina se toma un crédito bancario, por sumas que son superiores a las necesarias para la reproducción simple de la economía familiar. O sea, el servicio de esos intereses y la amortización de esos créditos puede exigir cantidades de dinero superiores a las que tradicionalmente logra ingresar la unidad económica y por lo tanto se debe vender producto o vender trabajo hacia afuera. Entonces, cuando se entra en estos procesos de circulación monetaria, las unidades económicas campesinas tienden a desaparecer. No tanto porque pierdan su carácter familiar al convertirse ellas mismas en unidades de gestión capitalista, sino porque finalmente se termina verificando un traspaso de propiedad que implica la venta de la tierra y la migración de los campesinos hacia otras zonas o su asalariamiento definitivo ante quienes compraron la tierra. O sea, esto ocurre cuando la inserción en la economía mercantil, el recurso al crédito, la compra de muchos productos de carácter industrial que no son producidos autónomamente, genera la necesidad de dineros que la economía campesina no es capaz de producir y por lo tanto endeudados o sobreendeudados los campesinos terminan vendiendo sus tierras y deben emigrar o deben pasar a ser trabajadores agrícolas asalariados. Todo esto ocurre, es real, es relevante también como un fenómeno social de mucha importancia, pero también ocurre en cierta forma un fenómeno inverso, dado por el hecho de que la economía capitalista, alcanzando un cierto grado de expansión, tiende a excluir más que a incluir a nuevos participantes. Esto hace que muchos jóvenes o trabajadores que han emigrado a las ciudades en ocasión de la pérdida del empleo, en ocasión de una crisis cíclica, vuelven al campo, vuelven a insertarse en la economía campesina que se mantiene allí como una especie de reserva de vida que algunos integrantes de la familia mantienen y que los acogen cuando ellos retornan a sus lugares de origen. Debemos referirnos ahora a la lógica operacional de la unidad económica campesina. Como en toda empresa o en toda unidad económica, en la economía campesina existe algún tipo de cálculo económico. Pero este cálculo se diferencia sustancialmente del que se hace en las empresas capitalistas y más en general en las unidades económicas que operan preponderantemente hacia el mercado de intercambio. En la economía campesina hay una racionalidad especial que se expresa en sus decisiones relativas a cómo se organiza el trabajo, cómo opera la unidad económica, cómo funciona. La característica principal de esta racionalidad económica es que se articula a la manera de un proceso circular en equilibrio y no de un movimiento lineal en crecimiento permanente o constante, como sucede en las empresas cuyo objetivo es la acumulación de valor económico mediante el logro creciente de ganancias y por lo tanto la acumulación creciente de capital y de medios de producción. La racionalidad campesina es distinta, no es lineal, no es de crecimiento constante, sino de reproducción circular de la vida. El objetivo final de la actividad económica campesina no es la ganancia monetaria, no es el lucro o la acumulación de riqueza, sino la reproducción de la fuerza de trabajo y de la familia como un proceso único. No necesariamente que se mantiene en forma estática, puede haber un desarrollo, un enriquecimiento progresivo, pero siempre es en función de perfeccionar o mejorar las condiciones de vida de la familia. Ese es el objetivo.
Ahora, ¿cómo se cumple ese objetivo? Está determinado en gran medida por el consumo, porque a través del consumo es que se satisfacen las necesidades tanto de cada miembro de la familia, de cada integrante, como de la familia en su conjunto, y también las necesidades de la unidad productiva como tal, que tienen que reponerse, equipos, herramientas, etc. Entonces, el consumo se realiza en algún determinado nivel y con cierta estructura, o sea, hay una cierta estructura del consumo. Esta estructura está dada concretamente por el producto de la actividad económica, o sea, se consume lo que se produce, que es también, en cierto sentido, el ingreso familiar. Es evidente que un mayor nivel de consumo requiere mayores niveles de producto y de ingresos. Pero no es solamente una cuestión de cantidad, porque en la economía campesina la satisfacción de las necesidades y el consumo están dados por la cantidad, la calidad y la variedad o diversidad de la producción y de los ingresos. Entonces, lo que interesa no es tanto una suma total, sino un conjunto complejo de bienes y de servicios que son producidos en la propia unidad económica. Por esto resulta importante distinguir en la categoría de análisis aparentemente simple, que es el ingreso de la unidad económica campesina, la existencia de distintos componentes. Encontramos, por ejemplo, como producto e ingreso de la unidad económica campesina, la producción autoconsumida, la parte de la producción comunitaria que se realiza junto a otras unidades familiares en las que se participa por vía de reciprocidad o de comensalidad o de donaciones. El ingreso monetario resultante de la venta de una parte de la producción propia y también un ingreso monetario resultante de la venta de parte de la fuerza de trabajo de algún integrante de la familia. Esta estructura compleja de producto-ingreso de la unidad económica es consustancial a la economía campesina, en el sentido de que resulta necesaria para completar, tanto en cantidad como en diversidad, los medios necesarios para reproducir la vida, para satisfacer las necesidades de subsistencia y para reproducir la fuerza de trabajo y la unidad familiar. Ninguna de estas fuentes de producto ingreso es suficiente, se requieren todas ellas. Ahora bien, no todos los bienes necesarios pueden ser producidos directamente por cada unidad económica. Ya lo dijimos, estas no son autárquicas. Y además, no todas las unidades campesinas son iguales. Algunas son más grandes, otras más pequeñas, algunas se especializan en ciertos tipos de productos y otras en otras. Entonces, hay diferencias cuantitativas y cualitativas entre las distintas unidades y en lo que producen. Y por lo tanto se realiza cooperación e intercambio a nivel de la comunidad y esto también puede convertirse en algo importante de la racionalidad económica de la unidad campesina. Entonces, tenemos lo siguiente, que la unidad económica campesina asegura la autosubsistencia a través de su producción para el consumo, asegura su inserción social en la comunidad y la subsistencia de la propia comunidad a través de relaciones de intercambio y de comensalidad ampliada, como dijimos, y asegura cierta ampliación lenta pero efectiva y progresiva de la base de autosubsistencia mediante la participación en el mercado de intercambio con productos que se venden o con trabajo por el cual obtienen ingresos. Las proporciones relativas en que la unidad económica campesina asigna recursos, sea fuerza de trabajo, tiempos de trabajo u otros medios, a cada una de estas tres actividades que son necesarias para reproducir la vida familiar, o sea, el mayor o menor porcentaje de trabajo y de productos que se destina al autoconsumo
o a la comunidad o al mercado, depende principalmente de varios elementos que pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, dependen del volumen de la producción, que a su vez depende de las situaciones climáticas, de la rotación de los cultivos o de circunstancias particulares de variado tipo que afectan la vida campesina, que es muy variable en este sentido. Segundo, depende de la diversificación de la producción propia, que también está condicionada por el tamaño de las tierras y por varios otros aspectos técnicos. También depende de los precios que los productos e insumos adquieren en el mercado. Y finalmente dependen también de los hábitos de consumo y de cultivo que están asociados a la introducción de innovaciones tecnológicas y culturales, a lo cual también nos referimos antes. Ahora bien, dando por supuesto que cada unidad campesina tiene una cantidad de tierra invariable que está determinada históricamente. Recordemos lo que dijimos antes, no existe un mercado de tierra en la economía campesina. Y dada una tecnología tradicional cuyas innovaciones se verifican eventualmente y en largos plazos. Dado esto, los niveles de producción y de ingresos que alcanzan las unidades campesinas dependen fundamentalmente de la cantidad de trabajo que se utiliza. O sea, siendo constantes esos otros elementos, la cantidad de tierra y las tecnologías, es la fuerza de trabajo el elemento que puede variar más. O sea, las personas pueden dedicar mayor tiempo a trabajar o esforzarse más y trabajar más duro. Ahora, esto tampoco es tan simple, porque la fuerza de trabajo ya vimos que está compuesta de varios componentes, o sea, del trabajo familiar, del trabajo recibido de otros integrantes de la comunidad comunera en base a reciprocidad o a cooperación, y del trabajo asalariado que eventualmente es contratado cuando los requerimientos superan las disponibilidades de trabajo propio y comunitario. Entonces, recapitulando, suponiendo una dotación determinada, fija, de factores económicos y una serie de condicionamientos externos que influyen sobre los resultados de su operación económica sin que la propia unidad pueda modificarlos en el corto plazo, la unidad económica campesina autorregula su operación económica. La autorregula a través de las decisiones que va tomando en base a dos principales variables económicas que permanecen bajo su control y que constituyen el núcleo mismo de su estructura económica, a saber, el trabajo y el consumo. Todo lo demás está determinado. No pueden las unidades económicas influir sobre la cantidad de tierra que tienen, sobre los conocimientos que poseen, pero sí pueden influir sobre el trabajo y el consumo, porque es el trabajo y el consumo que ellos mismos realizan. Los integrantes de la unidad económica familiar tienen en sus manos, bajo su control, el trabajo, que es el de ellos mismos en cuanto grupo familiar, que ellos pueden regular en la intensidad en que autoexplotan su fuerza de trabajo, y también como la satisfacción de las necesidades de subsistencia y de reproducción depende del uso de los recursos disponibles y de la producción que alcancen, la familia también se ve abocada en diferentes periodos a modificar el nivel de su consumo. Dicho de otra manera, la familia puede ampliar o disminuir la intensidad y el tiempo en que trabaja y también puede modificar, ampliar o disminuir la cantidad de consumo que realiza. De esta manera, la operación económica de la empresa, digámoslo así, su punto de equilibrio, queda regulado por un balance que tiene una fuerte connotación subjetiva
entre dos variables fundamentales que son propias de la unidad económica campesina, que son el nivel de consumo en que se cumple la subsistencia y reproducción de la vida familiar, que es el objetivo principal de la actividad económica, y lo que los trabajadores invierten en la unidad económica, que es básicamente su propia fuerza de trabajo, que utilizan en determinado nivel de intensidad. Ambos elementos se encuentran estrechamente relacionados. En cuanto a la satisfacción de las necesidades, va a ser función directa de la cantidad de producción que han logrado. Y esta cantidad de producción depende directamente de la cantidad y de la intensidad del trabajo realizado. Ahora bien, decíamos que la fuerza de trabajo puede ser ampliada por las propias decisiones de los trabajadores de la unidad campesina. Pero esto tiene un límite. Tiene un límite porque a medida que aumenta la cantidad de trabajo, la persona se va fatigando, o sea, hay un límite orgánico, físico. Entonces, hay horas de trabajo en que puede ser placentero trabajar, o que el rendimiento es elevado, se trabaja bien, con gusto, pero ampliar el trabajo más allá de 12, 14, 18 horas resulta finalmente insoportable. Por lo tanto, la persona toma una decisión y deja de trabajar en determinado momento. Lo mismo ocurre con la otra variable, la variable del consumo, porque hay ciertos bienes de consumo que son absolutamente imprescindibles. No se puede dejar de comer, no se puede dejar de atender ciertas necesidades básicas. Pero a medida que se van satisfaciendo necesidades, la utilidad que prestan nuevos bienes incorporados al consumo disminuye. O sea, más importante es el primer pan que se come, ¿no es cierto?, que el último, que puede incluso implicar un exceso de alimentación. Entonces, ambas variables, trabajo y consumo, tienen esa situación en que a medida que aumenta la cantidad de trabajo, aumenta el cansancio. Y a medida que aumenta la cantidad del consumo, la utilidad del consumo es menor. De este modo, las unidades económicas encuentran su nivel de equilibrio en cuanto a esas dos variables principales, el trabajo y el consumo, en aquel punto en que las personas deciden dejar de trabajar, considerando que un grado mayor de intensidad de su trabajo solo les permite la satisfacción de necesidades que empiezan a ser prescindibles. Esto lo podemos expresar de otra manera, pero es lo mismo. Dejan de operar en aquel nivel en que deciden dejar de incrementar el consumo, porque seguir aumentando el consumo no compensa subjetivamente el cansancio, la fatiga que les implica el mayor tiempo de trabajo necesario para poder realizar ese consumo adicional. Entonces, hay un cálculo económico expresivo de la racionalidad particular de la economía campesina. Es un cálculo que en realidad es más bien un proceso complejo de ajuste a nivel de lo que aportan, de los cansancios, de los beneficios, de las gratificaciones que obtiene la familia y sus integrantes. No es un cálculo monetario, aunque también algunos elementos monetarios entran en la consideración de cuánto se trabaja y cuánto se consume. Pero es mucho más que esto. Es un proceso de apreciación subjetiva que tiene una elevada complejidad y que puede comprenderse solo si, además de este balance que hemos mencionado entre los niveles de consumo y la intensidad del trabajo, agregamos otras consideraciones relativas a la composición y a la estructura tanto del producto ingreso como de la fuerza de trabajo que es utilizada, cuya composición compleja la analizamos anteriormente. Consecuencia de todo esto es que la eficiencia de una unidad económica campesina puede ser evaluada solamente por sus mismos integrantes,
y en alguna medida por quienes operan con similares criterios y valores al interior de la propia economía campesina. O sea, no se puede calcular o juzgar la eficiencia de la economía campesina con criterios de mercado, con criterios capitalistas, ni con criterios propios del Estado. La eficiencia que logre una economía campesina y el modo en que se alcance mejorarla o ampliarla puede ser evaluada y puede ser lograda solamente desde el interior de ella misma, porque se trata de una racionalidad distinta, de una racionalidad especial que es distintiva, propia de la economía campesina.